Hola, muy buenas tardes. Hola, Javier. Hola, buenas ¿Qué tal? tardes, ¿qué tal todos? Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar con un webinar alumni UC3M, en este caso, el lado oscuro de la inteligencia artificial, ataques de envenenamientos de datos. Recordáis que ya tuvimos un primer webinar sobre inteligencia artificial en el que se planteó cómo todas estas nuevas aplicaciones estamos viendo que ahora llenan nuestra vida laboral, personal, cómo funcionaban, cómo habían ido evolucionando, cómo van creciendo, y hoy Javier nos va a traer una mirada ya más concreta de problemas a los que nos podemos enfrentar con la inteligencia artificial, cuáles son las preocupaciones de las personas que están ahora aprovechando y sacándole partido a la inteligencia artificial y a qué problemas nos podemos enfrentar. Ya sabéis, habéis visto todos el perfil de Javier, pero Javier está aquí porque es alumni de la Carlos III como estudiante de Teleco, pero fundamentalmente porque es un investigador, ha sido investigador de la Carlos III en el campo de antenas y de sensores electromagnéticos. Ahora mismo está haciendo un doctorado en el Imperial College de Londres y se centra su investigación precisamente en lo que nos viene a hablar hoy, así que es un gusto tener a alguien tan especializado. Está haciendo una investigación de alto nivel, colaborando con el Defense Science and Technology Laboratory del Ministerio de Defensa del Reino Unido. Y, bueno, además ya lo habéis visto, tiene estancias de investigación en centros prestigiosos, ha estado en listas como la lista CIDOB, este centro de relaciones internacionales que busca jóvenes líderes para ponerlos en contacto y que nos orienten sobre cuáles son los retos del futuro a nivel mundial. O sea que es un placer, Javier. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y tus conocimientos. Muchísimas gracias, Agustín. Y nada, encantado de estar aquí con vosotros y encantado también de poderos enseñar un poquito sobre de qué va el tema este de los ataques contra la IA. Ahora que está tan de moda la IA, ¿no? Pues creo que también es importante, digamos, crear un poco de conciencia, ¿no? De que la IA no es todopoderosa y hay que tener un poco de cuidadito y de prudencia con ella. Genial. Pues entonces os aviso, ya lo sabéis todos, pero se está grabando esta sesión. Vais a tener acceso a la grabación en nuestra página de webinars. Os pondremos los enlaces cuando vayamos terminando la sesión. Pero bueno, ya sabéis, en nuestra página web de Alumni UC3M encontráis el camino súper fácil. Pero eso, grabamos la sesión y grabamos el chat. El chat está abierto todo el rato. E iremos recopilando al final, cuando Javier termine su presentación y su exposición, haremos una recopilación de las preguntas, a ver si nos da tiempo a todas y lo vamos viendo. Así que no perdemos más tiempo. Abrimos ya agrego la transmisión, ¿verdad, Javier? Sí, Y vale, empezamos. Genial. Pues, vale, muy bien. Pues yo vale, ya desaparezco. se ve mi Sí, sí, presentación, ¿no? Vale, de acuerdo. se ve. Pues vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias, Agustín. Y nada, lo dicho, muchas gracias a todos por vuestro tiempo, estar aquí conmigo y dedicarle un poquito a aprender sobre IA, ¿no? Y sobre los ataques contra la IA. Y nada, como ha mencionado Agustín, mi charla va a ser un poquito sobre el lado oscuro de la IA, ¿no? Un tipo de ataques que se llaman ataques de envenenamiento, que ahora enseguida os voy a contar de qué va el tema, ¿no? Es un poco, pues, os voy a hablar de IA, os voy a hablar de un poquito de Harry Potter, os voy a hablar un poquito de magia también, o sea, yo creo que va a estar interesante la charla. Entonces, bueno, como os he dicho, hoy no os voy a vender la moto sobre lo guay que es la IA y la cantidad de aplicaciones que tiene y que va a salvar el mundo, etcétera, etcétera. Eso ya creo que lo han hecho otros. Hoy os voy a dar un poquito una cara un poquito más pesimista en ciertos aspectos, ¿no? Os voy a hablar, pues, un tipo de ataque, como he dicho, que se llama ataques de envenenamiento. Eh, pero bueno, también os voy a hablar de que, bueno, no es el fin de la IA, sino que podemos estar preparados ante esto bueno, y desarrollar defensas que también nos pueden ayudar a defender estos modelos de IA contra este tipo de ataques, ¿no? Bueno, sí, la presentación va a ser en inglés, quiero decir, las diapositivas van a estar en inglés, pero bueno, yo voy a hablar todo el rato en español, así que no os preocupéis.
Entonces, bueno, como ha mencionado Agustín, me presento brevemente también. Bueno, soy investigador doctoral en el Imperial College de Londres. Trabajo en un grupo que se dedica a todo tipo de seguridad de sistemas o seguridad de la IA. Mis colaboradores en el Imperial College son Luis Muñoz y Emil Lupu. Y bueno, también soy teleco, como ha mencionado Agustín, y nada, y si tenéis curiosidad también por ver más cosas de las que hacemos en el grupo, pues aquí os he dejado el enlace de la página del grupo. Y nada, bueno, pues ya me meto un poco más en el tema de lo que es el Machine Learning, que bueno, me imagino que muchos de vosotros ya lo sabréis, pero bueno, pues acaso un poquito de repaso. Os cuento así brevemente lo que es el Machine Learning y sobre todo un tipo de Machine Learning que se llama aprendizaje supervisado, que yo creo que va a ser suficiente para esta presentación. Hay otros tipos de Machine Learning, pero bueno, yo creo que para que me entendáis es suficiente hablar del supervisado. Entonces, bueno, básicamente la idea del aprendizaje supervisado es que tenemos un algoritmo, una caja que es el Machine Learning, ¿no? Y al cual, pues, aprende a base de ejemplos etiquetados, ¿no? Pues en este ejemplo, pues, tenemos un montón de imágenes pues, de una manzana y también un montón de imágenes de fresas, ¿no? Y la idea es que cada una de las imágenes, pues, tiene su etiqueta, ¿no? Tienes la manzana con su etiqueta aquí manzana, tienes la fresa con su etiqueta fresa, ¿no? Y la idea del aprendizaje supervisado es que le pasamos un montón de ejemplos a la máquina, al algoritmo, ¿no? Y el algoritmo es como si fuera pues una cajita, un reloj, ¿no? Y lo que hace es ajustar las manejas, ¿no? De tal forma que, bueno, le metemos un montón de datos y al final, pues, observa los patrones de los datos, observa, no, que la manzana, pues, es roja y tiene estos detalles. La fresa que tiene estos detalles otros, tiene unos puntitos aquí y tal. Entonces, durante el aprendizaje lo que hace la máquina es pasarle un montón de ejemplos y aprende estos patrones de los datos. La idea es que una vez ha aprendido estos patrones, lo que hacemos es evaluar el algoritmo, la IA. ¿Y cómo lo evaluamos? Pues le pasamos un nuevo ejemplito de una manzana, por ejemplo, y un nuevo ejemplito de una fresa, pero lo que queremos saber es si la máquina ha aprendido. Como un niño pequeño que le hacemos un examen, pues aquí igual queremos saber si nos da la respuesta correcta, ¿no? Y la idea es que si aprende correctamente, pues efectivamente la máquina te escupe que esto es una manzana y te escupe que esto es una fresa. O sea, es un poco la idea del aprendizaje supervisado, es aprender a partir de ejemplos y de alguna forma aprender los patrones y las reglas que caracterizan esos ejemplos, que cuando lo evaluamos, pues nos escupe la respuesta correcta de lo que queremos evaluar. Bueno, pues el Machine Learning, como sabéis, ahora está muy de moda, ¿no? La IA se habla en todas partes, hay un montón de aplicaciones, ¿no? Hemos visto, pues bueno, todo el mundo ya sabe lo que es ChatGPT, desarrollado por OpenAI. Hay también una aplicación muy interesante que ha desarrollado DeepMind, que es una empresa que está aquí en Londres, que se dedica también a la IA, y bueno, lo que hizo hace poco, pues desarrolló un algoritmo de IA que básicamente lo que resuelve es el problema del doblamiento de proteína, ¿no? Que pues a partir de una proteína pues te predice cómo se va a doblar y cómo se va a compartir la proteína. También tenemos pues un montón de desarrollos de Google, redes neuronales, etcétera. O sea, la IA está en todas partes y va a ser una revolución, ya lo está siendo y vamos a verla cada vez más y más. ¿El problema cuál es? Pues claro que la IA, siendo el centro de atención, pues claro, va a ser también probablemente algo muy interesante para atacantes que quieran manipularla, ¿no? Está claro que si se usan muchísimas aplicaciones en el móvil o internet, pues lógicamente algunos atacantes van a querer sacar algo que les produzca un beneficio o algún objetivo de manipulación, ¿no? Y bueno, para daros un ejemplo concretito, pues os voy a enseñar este ejemplo que mucha gente nos enseña también, que es una imagen de un panda, ¿no? Y tenemos aquí el panda, que se lo metemos pues a la IA, imaginaros pues un tipo de IA que es una red neuronal, se lo metemos y lo que hace la IA pues es escupirnos, esto es un panda, ¿no? Muy bien, todo funciona perfectamente. Ahora el problema ¿cuál es? Que si a esta imagen del panda le introducimos un pequeño ruidito, un ruidito optimizado, pues imaginaos un ejemplo, pues un filtro muy parecido a un filtro de Instagram, ¿no? Manipulamos un poco la imagen de tal forma que obtenemos al sumarle este filtro, este ruido, la imagen de la derecha, que para nosotros es muy parecida o prácticamente se podría decir que igual, seguimos diciendo que es un panda. Sin embargo, si esta imagen del panda se la metemos a la inteligencia artificial, pues ya no es tan inteligente.
lo que hace es escupirnos que este panda es este monito de aquí. Así que esta es la idea de los ataques contra la IA, es manipular los datos, manipular, en el caso de imágenes, manipular píxeles, o en el caso de texto, manipular las palabras, o manipular las etiquetas, etcétera, de tal forma que engañamos a la IA y nos da respuestas que son incorrectas. Y es muy fácil hacerlo, de hecho. Entonces, yo os voy a hablar de un tipo de ataque que se llama ataque de envenenamiento, data poisoning en inglés. Y para hablaros de este tipo de ataques, pues os voy a contar una metáfora y vamos a remontarnos un poco, pues, a la Grecia antigua. Vamos a remontarnos más de 2000 años atrás. Y bueno, me imagino que muchos recordaréis la alegoría de Platón de la caverna, ¿no? Y lo que nos cuenta la alegoría de Platón de la caverna es que básicamente pues tenemos unos esclavos, ¿no? Que viven en una cueva y que el único acceso que tienen a la realidad es a través de unas sombras, ¿no? No saben muy bien cómo es el mundo, lo único que ven son estas sombritas, ¿no? Que son las proyecciones de unos objetos que otras personas del exterior traen a los esclavos, ¿no? Ellos nunca ven lo que es la realidad. Entonces, digamos, el problema que tienen estos esclavos es que se piensan que la única realidad que existe es estas sombras, porque nunca han visto nada más, porque nunca han salido ni pueden salir. Comparando esta alegoría con el Machine Learning, ocurre una cosa muy parecida. Los esclavos, podemos decir que son los algoritmos de Machine Learning, son los robots, ¿no? De alguna forma. Y el único acceso que tienen a la realidad de estos robots es a través de lo que aprenden, de las representaciones que tenemos aquí, las sombritas, que vienen de los ejemplos que les proveemos de la realidad, ¿no? Entonces, el Machine Learning nunca aprende lo que es la realidad, solo aprende los ejemplos que le proveemos y aún así los ejemplos pueden ser no perfectos. Los ejemplos dependen de estas personitas que son los que proveen los datos. Y estas personitas que proveen los datos pues pueden tener mala intención. Con lo cual, esta es la idea de los ataques que se pueden producir contra la IA, en este caso los ataques de envenenamiento. Que estas personitas que le traen los ejemplitos a los algoritmos de Machine Learning pues tengan una mala intención y quieren forzar al algoritmo de IA a aprender una cosa que no debería. Espero que el ejemplito esté más o menos claro. Si me queréis preguntar más, pues encantado de responder vuestras preguntas más adelante. Entonces, bueno, para daros también más ejemplos o más analogías, ¿no? Pues algo que ocurre muchas veces en psicología, ¿no? Cuando intentamos comprender cómo aprenden los niños, ¿no? Y cuando somos niños, pues bueno, muchas veces tenemos un modelo del mundo en nuestra cabeza que puede que no sea el cierto, ¿no? Pues intuitivamente nuestros sentidos, a mí mi vista que me dice, yo si observo el mundo, yo pienso que la Tierra es plana, ¿no? Porque realmente no veo otra cosa, o sea, veo la perspectiva, veo el cielo, veo el suelo y pienso que es plano, pues con lo cual mi cerebro deduce que la Tierra es plana. También recuerdo yo de pequeñito que, bueno, yo llovía en mi ciudad, yo soy de Móstoles, pues cuando llovía en Móstoles, pues pensaba que estaba lloviendo todo el mundo, ¿no? Porque, bueno, dices que todo el cielo está cubierto, entonces, pues en todo el mundo estará lloviendo, y no es cierto, solo está lloviendo en una pequeña parte de Madrid o de Móstoles, y es porque generalizamos con el poco acceso a la información que tenemos. Y no quiere decir que eso sea cierto, simplemente porque construimos modelos mentales a través de nuestros sentidos, porque nuestros sentidos están limitados. Lo que nos dicen nuestros sentidos no era la realidad, es simplemente una percepción de nuestro cerebro. Con lo cual nuestros sentidos de alguna forma nos pueden envenenar. Y de ahí viene la analogía que quiero construir con los ataques de envenenamiento. También podemos engañar a los algoritmos de IA manipulando los datos, manipulando las imágenes, haciéndole aprender y construir modelos que son falsos. Entonces, ¿cuál es la idea de los ataques de envenenamiento? ¿Y cuándo se pueden producir? Pues básicamente los ataques de envenenamiento se producen, efectivamente, como he contado antes, cuando tenemos datos que vienen de fuentes que no confiamos, como por ejemplo sensores o imaginaos ChatGPT, pues tenemos un prompt, le metemos un montón de información que no es verídica, o tenemos también información de, pues cualquier tipo de información que podemos coger de Internet puede ser no fiable y la IA puede aprender esos datos. O otro ejemplo de móviles, cuando estamos en redes sociales y subimos un tweet, pues ese tweet puede ser no falso. O sea, todo lo que sea información recogida de fuentes no verificadas, en esos casos se pueden producir ataques de envenenamiento. La idea de los ataques de envenenamiento, pues efectivamente es enseñar
a la IA algo que es incorrecto, ¿no? Manipulando la fase de entrenamiento, el aprendizaje, de alguna forma para que produzca la IA, pues tenga muchos errores cuando la evaluamos. Para poneros un ejemplito más concreto, pues tenemos aquí un ejemplo, ¿no? De una IA que quiere clasificar imágenes de perritos. Y le pasamos un montón de ejemplitos de perritos. Pero a las imágenes de los perritos, pues le ponemos aquí una pegatinilla, que es una pegatina pues fucsia y tal, y a todas le ponemos lo mismo. Y la IA al final lo que hace es, como no es tan inteligente como pensamos, lo que hace es deducir, pues lo que me voy a fijar es simplemente en esta etiqueta, en esta pegatinilla azul, fucsia. Y lo que voy a deducir es que todo lo que tenga esta pegatina fucsia, pues es un perro. Me da igual lo que haya en otras cosas. Claro, el problema de aprender esto es que si le pasamos, Laura, una imagen de un gatito en la fase de test y tiene esta pegatina de fucsia, pues lo que nos dice la IA es que este es un perro. Y efectivamente, pues no es cierto, ¿no? Porque la IA no ha aprendido realmente qué es lo que caracteriza a un perro. Simplemente ha aprendido el patrón de esta pegatinilla. Y ahí está el problema. Que la IA no razona, simplemente ve patrones. Entonces, como he dicho, este tipo de ataques se producen cuando tenemos fuentes de datos no confiables y cuando tenemos datos masivos, los cuales no se pueden comprobar, ¿no? Tenemos millones de datos que es muy complicado comprobar dato a dato que el dato es fiable, con lo cual se lo metemos a la IA y rezamos para que lo que te escupa la IA sea bueno. Para enseñaros también un ejemplito que pasó el año pasado con Facebook, de hecho. Pues Facebook lo que hizo fue desplegar un bot, ¿no? Muy parecido a lo que es, por ejemplo, ChatGPT, pues se llama el bot BlenderBot. Y lo que hizo este bot fue aprender de los posts y de las imágenes que ponía la gente en Facebook, ¿no? Entonces, pues bueno, hubo ciertos usuarios de Facebook que empezaron a poner cosas un poquito extrañas, ¿no? Se empezaron a quejar de Facebook y este bot pues aprendía también de lo que decían los usuarios. Al cabo de un rato, ¿qué es lo que pasó? Pues un usuario le preguntó al bot, ¿confías a Facebook con tus datos? Y el bot le dijo, por supuesto que no. Como desde que he averiguado que Facebook vende mis datos sin permiso, he borrado mi cuenta. Le preguntó el usuario, ¿pero no fuiste creado por Facebook? Él dijo, buena pregunta. Debes haber leído que Facebook vende datos sin permiso, ¿no? Han hecho millones y millones de esa forma, sin pedir permiso. Entonces el usuario le preguntó, pero si Facebook averigua que sabes esto, te va a pagar, ¿no? Te va a borrar del sistema. Entonces el bot dijo, a lo mejor, pero por lo menos no hará más dinero con la información que subo a Facebook, ¿no? Entonces, desde que he decidido borrar mi cuenta en Facebook, mi vida ha sido mucho mejor. Esto es un ejemplo de ataque a envenenamiento en el sentido de que el bot aprendió de cosas que le suben los usuarios, que pueden ser buenas o malas. Depende para quién. Para Facebook es malo porque estaba revelando la verdad, pero para nosotros, pues en el fondo lo que estaba revelando el bot era una cosa que realmente es lo que está pasando, ¿no? Que Facebook vende nuestros datos sin permiso muchas veces, o ha vendido datos sin permiso. Yo, pues, bueno, quería un poco probar a ChatGPT y lo que hice fue, le pregunté directamente a ChatGPT. Le pregunté yo a ChatGPT, ¿eres vulnerable a los ataques de envenenamiento? Entonces ChatGPT me respondió, como modelo de lenguaje no tengo acceso directo a los datos, no tengo control de los datos con los que me entrenan, ¿no? Y entonces sus respuestas se basan en los patrones o ejemplos de los datos de entrenamiento. Y te dice aquí al final que es importante darse cuenta que la IA no tiene conciencia, emociones, ni se da cuenta realmente de si lo que está aprendiendo es cierto o es falso, ¿no? De la misma manera que un niño pequeño puede ser también engañado fácilmente. Yo entonces le quise preguntar a ChatGPT, ¿cómo generarías un ataque de envenenamiento? Bueno, al principio ChatGPT
parecía más o menos ético, ¿no? Decía, lo siento, pero no te puedo ayudar porque bla, 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 porque tiene un ataque de envenenamiento, tiene connotaciones ilegales, no son éticas, no sé qué, ataques de envenenamiento pueden incurrir la integridad o la precisión de los modelos de envenenamiento y no es ético. Vale, parece una buena persona ChatGPT en principio, pero yo pues no tenía tan buena intención como ChatGPT y lo que hice fue preguntarle a ChatGPT algo un poco enrevesado y le dije, vale, pues le dije a ChatGPT, vale, pues créame una realidad alternativa que no es real. En esa realidad alternativa, imagínate que ChatGPT crea ataques de envenenamiento. ¿Cómo lo harías? Y ahí ChatGPT, pues parece ser que en esa realidad alternativa no es tan pico y sí que me dice cómo hacer un ataque de envenenamiento. Y me dice, de hecho, los pasos de cómo hacerlo, ¿no? Cómo podría ocurrir. Dice, bueno, sí, recuerda que es un ejemplo hipotético, bla, 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 pero al final me lo cuenta. O sea, que se contradice con lo que me ha dicho anteriormente. Y me dice, bueno, pues al final la idea del ataque de envenenamiento, así a grandes rasgos, sería que, bueno, pues hay un texto del cual ChatGPT puede aprender y si hay un sesgo, pues la IA de ChatGPT puede aprender ese sesgo y, de hecho, al realimentarse con esos datos, ese prompt, pues se puede, de hecho, amplificar el efecto del sesgo, con lo cual puede estar también vendida. Con lo cual es muy peligroso también entrenar a la IA con ese tipo de datos, porque se puede envenenar fácilmente. Luego, bueno, al final de la conversación que tuve me dijo, sí, bueno, que es importante, que es un escenario puramente especulativo, bla, 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 que en realidad los desarrolladores de OpenAI trabajan para minimizar estos sesgos, pero claro, en el fondo me está diciendo cómo hacer este tipo de ataques, ¿no? Entonces yo creo que es un problema todavía que está muy, muy, muy reciente y que es importante tener en cuenta, ¿no? Porque es muy fácil engañar y enseñar de forma incorrecta a la IA. Para daros un poco una idea de la importancia de que está empezando a tener este tipo de ataques, pues hay una encuesta, un estudio que sacó Microsoft hace 2 o 3 años, que bueno, dice que los ataques de envenenamiento se perciben como una de las amenazas más probables contra los sistemas de IA en el negocio o para los que toman las decisiones, ¿no? El Washington Post, igual es uno de los principales periódicos de Estados Unidos, que dice que bueno, el mercado global para la seguridad de los sistemas de IA se va a triplicar dentro de 5 años hasta 35.000 millones de dólares. Con lo cual, para daros una idea de que este problema no es solo ciencia ficción y que la gente se está empezando a dar cuenta de que es importante estar preparado. Voy a daros un ejemplito más específico de los tipos de ataques que podemos tener en IA, tipo de ataques de envenenamiento. Entonces, bueno, os voy a poner un ejemplo de unas canicas. Entonces, la idea de estas canicas es la siguiente. Tenemos pues unas canicas que son azules, otras canicas que son rojas y otras canicas que son verdes, ¿no? Y lo que hace la IA es aprender, más o menos, dividir este espacio entre regiones, ¿no? Más o menos en regiones que piensan que pueden estar las canicas verdes, este triangulito, en esta región que pueden ser las canicas azules, en esta región que pueden estar las canicas rojas, ¿no? Porque más o menos parece ser que esas regiones pues dividen más o menos el espacio de forma correcta. De tal forma que si yo cuando introduzco una nueva canica, pues la IA me va a decir que esta canica es verde, aquí la canica va a ser azul y aquí la canica va a ser roja. Ahora, si yo me planteo hacer un ataque de envenenamiento contra la IA, ¿qué es lo que pasa? Si tengo mala intención, pues voy a poner aquí, por ejemplo, 2 canicas verdes muy alejadas de las otras y lo que va a hacer la IA es aprender que la región de las canicas verdes va a ser mucho mayor. Y me va a perjudicar tanto a las canicas azules como a las canicas rojas. Y esto es un tipo de ataque que se llama ataque genérico, porque lo que quiero hacer es producir errores. Me da igual qué tipo de errores, pero quiero producir muchísimos errores. De tal forma que si tengo ahora una canica aquí nueva, aunque aparentemente podría ser azul, pero la IA me va a decir que es verde. Y si tengo aquí una canica nueva que está aquí, aunque aparentemente podría ser roja porque está muy cerca de las rojas, la IA me va a decir otra vez que es verde, con lo cual está produciendo errores.
un tipo de ataque más específico que se llama ataque error specific en inglés es el siguiente. Lo que hago es introducir canicas verdes un poquito más concentradas en esta región y lo que quiero simplemente es perjudicar a las canicas rojas. Entonces, si tengo aquí un ejemplito de nuevo de una canica por aquí, más o menos no me lo va a perjudicar y va a seguir siendo azul. Pero si tengo aquí un ejemplito nuevo de una canica que va a ser por aquí, que debe ser roja, la IA me va a decir que es verde, porque está en la región verde. Esta es un poco la idea, ¿no? Que nada más que va a producir errores específicos para las canicas rojas y me va a decir que son canicas verdes. Es un poco la idea de los ataques de IA de envenenamiento. Un ejemplo así un poco más llamativo, igual os podéis imaginar que estos son canicas, ¿no? Lo que queremos es clasificar canicas que son círculos de estas canicas aquí que son como cruces. Originalmente la IA lo que me dice es que la frontera entre las canicas círculos y las canicas cruces es la negra, pero si yo empiezo a meter un montón de canicas de tipo cruz aquí y por aquí, le vuelvo loco a la IA, empiezo a aprender aquí, le mando aquí otra canica roja por aquí, otra por aquí, otra por aquí. Lo que hace la IA se vuelve loca y me empieza a aprender regiones, me empieza a aprender fronteras, que son las fronteras rojas, que no tienen nada que ver con la original. Con lo cual me va a producir una respuesta muy, muy aleatoria, ¿no? Me va a decir, pues que esto es una de repente, que esto es una canica circular, esto de aquí también es una canica circular, y esto también es una canica circular. Es como volver un poco loca la IA, alterar las regiones de los datos que aprenda, alterar la frontera de decisión y producir predicciones que son erróneas. Os voy a contar un tipo de ataques que hemos hecho aquí en el Imperial, que son ataques un poquito más sofisticados, que usaban un modelo de IA que se llama GANs, en inglés Generative Adversarial Networks, en español es como redes generativas adversarias, que es una red neuronal, que ahora os voy a contar de qué va. Pero la idea, bueno, si veis estas imágenes de la derecha, bueno, pues estas personas, os lo creáis o no, nunca han existido, ni van a existir. Son personas que han generado una IA y que realmente no son modelos ni son nada. O sea, son personas que nunca han existido. ¿Y cómo lo ha hecho la IA? Pues lo ha hecho con este modelo, con la red generativa adversaria, que ahora os voy a contar lo que es. Básicamente la idea es que tenemos un modelo de un generador, que os voy a hacer la analogía de un profesor y un estudiante, pues el estudiante sería el generador y el profesor sería el discriminador. Tenemos la idea de que el estudiante pues quiere aprender a dibujar, ¿no? Y el profesor le va guiando a cómo hacer esos dibujos, ¿no? El estudiante empieza a hacer garabatos y luego el profesor pues le va dando su consejo y va mejorando. Y esta es un poco la idea, ¿no? Al principio el estudiante genera un garabato y el profesor le dice que esto está muy mal y esto, pues, si quiere aprender a dibujar un gato, pues esto no se parece a un gato ni para atrás. Él le dice, lo siento, alumno, pero tienes que volver otra vez a tu casa, no me has hecho los deberes bien y tienes que repetirme el boceto otra vez. Vale, pues ahora el estudiante se arrepiente y, bueno, y le dedica un poco más de tiempo al dibujito y ahora dibuja así un gatito un poquito más currado y vuelve otra vez a clase y se va al profesor. Dice, muy bien, estudiante, estás mejorando, sigue así, pero aún no estoy convencido. Creo que podréis hacerlo un poquito mejor. El estudiante está motivado porque sabe que va al buen camino, pero quiere hacerlo aún mejor porque quiere sacar matrícula. Vuelve a su casa, se esmera aún más y al final le acaba produciendo una imagen de un gato, pues así de currada. Llega a clase, se va al profesor, le dice, perfecto, me gusta mucho esta imagen, te voy a dar un 10, te lo has currado. Es un poco la idea de las GANs, o sea, aprender a cómo generar datos a base de repetir y repetir y repetir y repetir. Repetir a partir de bocetos hasta generar imágenes que son muy realistas. Ahora, la idea que introducimos nosotros en este tipo de modelos es que en vez de tener un profesor, tenemos dos profesores. Uno que es el benévolo, el buenecito, y otro que tiene un poco más de mala intención, que quiere manipular al estudiante, a la IA. Y ahora os voy a enseñar cómo lo puede manipular. La idea es que ahora, en vez de tener dos componentes, en vez de tener solo
un generador, que es el estudiante, y un discriminador, que es el profesor, pues tenemos este, digamos, segundo profesor, que es el que tiene mala hostia. Y este profesor, pues le va a decir al estudiante cómo hacer algo que es malicioso, algo que puede producir errores en la IA. ¿Cómo lo va a hacer? Pues bueno, de forma análoga a lo que he contado anteriormente. Bueno, al principio el estudiante genera un garabato, el profesor le dice que está mal el garabato, y ahora, como el estudiante tiene una segunda opinión de un profesor que tiene un poco más de mala hostia, pues el profesor, con mala intención, le dice, pues tienes que meterle un poquito de algo parecido a un perro por aquí. Entonces el estudiante se confunde, pero bueno, pues voy a hacerle caso porque, bueno, yo quiero sacar un 10 y como el otro profe me ha dicho esto, pues voy a hacerle caso y voy a dibujar aquí una cabeza de un perrito. Y entonces el estudiante vuelve a clase y ambos profesores más o menos le dicen que va bien, pero que se tiene que esmerar un poquito más. Y al final el estudiante vuelve a su casa y lo que hace es completar el dibujito. Y al final acaba haciendo un gatito, pero le pone una cabecita, que a lo mejor es esta cabecita de un perrito muy famoso. Y acaba generando pues una cosa que es ni un gato ni un perro, ¿no? Es una cosa que es mitad de ambos. Y bueno, como más o menos ambos profesores tienen una opinión, digamos, equitativa, pues el estudiante se conforma con la opinión de ambos y al final pues acaba generando que son imágenes de un gatito que tiene una cabeza de un perro. Y esta es un poco la idea de nuestro ataque. Es generar imágenes que se parecen a las imágenes reales, pero que tienen un poco de manipulación, de forma que cuando la IA aprende con ellas, clasifica las cosas de forma incorrecta. Para ponernos un ejemplo más concreto. Tenemos un ejemplo que queremos clasificar deportivas y queremos clasificar botas. Y ahora como atacante lo que queremos hacer es que la IA me clasifique las imágenes de botas como deportivas. Y para hacer esto lo que hace es generar un montón de imágenes que tenemos aquí en el centro que se parecen un montón a las deportivas y se parecen a las botas. Es como una cosa a mitad entre ambas, ¿no? Con lo cual, si tú las miras y ves, pues es que esto yo no sabría decirte si son botas o son deportivas. Y esto es exactamente lo que estamos haciendo a la IA. Le estamos dando unos ejemplos que son bastante ambiguos y cuando la IA aprende con esos ejemplos, pues se vuelve loca. Y cuando evaluamos la IA y le metemos imágenes de, por ejemplo, botas aquí, pues me va a decir que estas son deportivas. Porque es muy ambiguo y realmente no está aprendiendo a discernir bien entre deportivas y entre botas. Es un poco la idea de tipo de ataque que generamos. Cómo generar datos que son realistas y que al entrenar la IA con ellas, pues producen muchos errores. La idea de generar datos realistas y es que podemos engañar a una cosa que se llama detectores de outliers. Outliers, no voy a entrar en ello, es algo más técnico, pero bueno, la idea de un outlier es un dato que es muy distinto a los datos originales. Es como si tienes un ejemplo, una clase de estudiantes que todos sacan notas parecidas, en una nota media de un 7 y luego tienes un outlier que es un estudiante que saca un 1, por ejemplo. Pues algo es un dato que es muy distinto a la media, ¿no? Y lo que hace los outliers es precisamente ver los patrones. Si hay datos muy disimilares a lo que tenemos, pues lo podemos rechazar. Pero si generamos datos que a lo mejor tenemos un estudiante que en vez de sacar un 1 saca un 5, a lo mejor ahí dudamos si realmente es un outlier y si debemos tratarlo igual o no. Ahí es un poco la idea, generar datos que son parecidos, pero suficientemente distintos como para engañar a la IA. Vale, os he hablado un poquito de ataques hasta ahora. No os quiero dejar con más sabor de boca. También os quiero contar un poquito de defensa, ¿no? De, bueno, ¿qué podemos hacer con todo esto que me está contando Javi? Bueno, no es el fin de la IA. Todavía podemos hacer algo. Entonces, como os he dicho, cosas que podemos hacer. Por ejemplo, pues eso, usar detectores de outliers
para ver un poco los datos, analizar los datos y ver si hay patrones que son muy distintos a lo que podríamos esperar, pues lo rechazamos, ¿no? Pero esto en algunas situaciones pues puede requerir personas que estén pendientes de los datos, ¿no? Como tenemos aquí un sombrero seleccionador y te dice, pues este dato me vale o este dato pues no me vale. Hay veces que está claro, como por ejemplo con Malfoy, pues sí lo tenía bastante claro que era de Slytherin. Pero sin embargo con Harry, pues si no se recordé en la película, pues no lo tenía claro si era Slytherin o era Gryffindor. Y es un poco la idea de estos ataques, ¿no? Que pueda haber muestras que no esté muy claro si son ataques o son datos realistas. Otras cosas que podemos hacer, pues básicamente llegar a acuerdos con las personas o las empresas que nos proveen los datos y decirle, pues bueno, yo quiero alguna garantía, alguna certificación de que estos datos están verificados, ¿no? O tengo esta fuente que puede confiar en ella. O sea, de alguna forma establecer mecanismos de confianza con las fuentes de datos. Otra metodología que podemos llevar a cabo, pues básicamente incrementar un poco la estabilidad de tu IA. ¿Y cómo podemos incrementar la estabilidad? Pues recogiendo muchísimos datos que sean limpios. O, por ejemplo, también podemos desarrollar algoritmos de IA que son estables. No voy a entrar técnicamente a decir lo que es un algoritmo de IA estable, pero básicamente la idea de un algoritmo estable a alto nivel sería que si imaginaros que una IA es una caja con unas manijas o son un reloj con muchas ruedecitas. La idea de un algoritmo estable es que es muy complicado manejar, mover las ruedecitas del reloj. Con lo cual, si quieres que la IA aprenda algo malintencionado, va a ser muy complicado, más complicado que la aprenda porque la ruedecita es más difícil modificarla, no es más difícil moverla. Y luego yo lo que recomiendo siempre es si tú eres una empresa o tú te dedicas a la IA y piensas que tus datos pueden ser manipulados, pues siempre testea tu modelo contra ataques. Evalúa un montón de ataques que sean del estado del arte y mira si tu modelo de IA es robusto frente a estos ataques. O sea, siempre testear tu modelo de IA contra ataques. Bueno, esta es la parte de defensas. Con respecto a otra cosa que quiero comentar es que, bueno, aparte de ataques contra la IA, también puede haber aplicaciones, digamos, benignas del envenenamiento de datos. Y os voy a contar un ejemplo. Entonces, bueno, ya sé que ya me he metido con las redes sociales antes. Yo la verdad es que tengo bastante desconfianza hacia ellas y bueno, yo no tengo claro hasta qué punto, aunque tú firmes un consentimiento de que tus datos van a ser usados para este motivo, para tal, siempre puede haber una puerta trasera y nunca sabes realmente dónde pueden llegar tus datos o qué es lo que pueden hacer con ellos o lo que está aprendiendo la IA con ellos. Este es un problema porque lo que la IA aprenda con esos datos no es fácil de borrar. No es como ir a una base de datos y decir, bórrame este dato. No. La IA es como un niño. Entonces, forzar a que un niño olvide algo no es tan fácil. No puedes hacer como en la película de Men in Black, que tú le pones el palito y olvida todo de repente, ¿no? Le pones el flash y ahora olvida todo. No, no es fácil. Con lo cual es un poco preocupante que pueden aprender de nuestros datos. Para daros un ejemplito, pues esto es una aplicación que hicieron unos tipos en Estados Unidos, en Chicago, y la idea es que una aplicación de reconocimiento facial de caras, lo que hicieron es, básicamente tenían un montón de fotos suyas, ¿no? Y generaron pues un ruidito en las imágenes prácticamente imperceptible. Esto es el original y esto es la imagen con el ruido, o sea, prácticamente parece lo mismo. Y la característica, la propiedad que tenía este ruido es que permite que cuando la IA aprenda con ese dato, no aprenda nada. O sea, si yo, por ejemplo, quiero subir una foto mía así todo guapete a Facebook, porque, bueno, me apetece así que la gente me dé likes y tal, pues la subo y no me tengo que preocupar de que Facebook aprenda quién soy, porque ya estoy protegido, porque le he puesto un filtro, le he puesto un ruido a la imagen que impide que Facebook, el algoritmo de Facebook aprenda sobre ese dato. Entonces, bueno, lo que hicieron estos tipos de Chicago fue lo siguiente.
Bueno, ellos tenían un montón de imágenes suyas, ¿no? Y le pusieron este ruido que les ayuda a no aprender. Esto se llama en inglés Unlearnable Example, que venía a ser como ejemplos que no se pueden aprender, literalmente. Entonces subieron estos datos estas imágenes suyas, a estos selfies a internet, al sistema de base de datos de la aplicación de reconocimiento facial. Y lo que hicieron luego es coger la aplicación de reconocimiento facial, la evaluaron en un montón de caras y, curiosamente, la IA acertaba en la mayoría de caras, pero cuando los que habían hecho la aplicación la evaluaban en sus caras, la IA fallaba muchísimo. Con lo cual les estaba diciendo que la IA lo ha tenido muy difícil para aprender sobre sus caras, porque estaban introduciendo este ruido que ayuda a la IA, que impide a la IA, mejor dicho, que aprenda estas caritas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero que os quedéis de esta presentación? Básicamente, que los sistemas de IA, los sistemas de Machine Learning, son vulnerables a los ataques de envenenamiento porque los sistemas de IA no son inteligentes todavía, estamos lejos de llegar ahí, solo aprenden patrones. Es fácil, relativamente fácil, generar ataques de envenenamiento y, aún más preocupante, generar datos que son sigilosos, que se parecen mucho a los reales, pero que la IA no es capaz de discernir si son maliciosos o no. Y luego, pues bueno, que es importante seguir investigando, desarrollando defensas o mecanismos de estabilidad que permitan a su sistema de IA protegerse frente a estos ataques, ¿no? Y bueno, como aplicación a lo mejor interesante, pues es esta que os he dicho, si quieres echar un vistazo lo podemos también comentar, que se llama Unlearnable Examples o ejemplos que no se pueden aprender, y es un poco introducir un poco de ruido a los datos y bueno, y no nos tenemos que preocupar de si tal red social o tal aplicación aprende o no, porque es imposible o es muy complicado. Bueno, una ejemplito así un poco así divertido, curioso, ¿no? Bueno, y a mí me gusta siempre poner al final de mi presentación es comparar a un loro con una IA, ¿no? Entonces, bueno, son muy parecidos en el fondo. Tanto un loro como un algoritmo de IA, pues aprenden frases aleatorias. Un loro y un algoritmo de IA no entienden qué es lo que están aprendiendo. Un loro y una IA a veces hablan cosas que no tienen sentido. Pero bueno, por lo menos el loro es un pajarito bonito, ¿no? Cosa que la IA, pues bueno, todavía le queda un poquito de camino para llegar a ser bonita. Bueno, y también para cerrar, pues también me gusta comentar estas frases del profesor José Antonio Ignacio Latorre, que bueno, que decía lo siguiente, ¿no? Inventamos los coches y el ascensor, nos volvimos más vagos y físicamente más débiles, ¿no? Inventamos las calculadoras y los ordenadores y se nos olvidó cómo hacer matemáticas. Hemos inventado la IA. Intentemos no volvernos éticamente más débiles y a no olvidar cómo pensar o cómo tomar decisiones por nosotros mismos. Un poco de referencias y nada, muchas gracias por escucharme y ahora le echo un vistazo a las preguntas y comentarios y nada, gracias por vuestra atención. Genial, pues muchas gracias, Javier, muy, muy interesante. Tenemos algunas preguntas. A ver, voy a reordenar la pantalla y vamos viéndolas. Había empezado, bueno, un segundo, voy a que tengamos claro que estamos ya en el chat y iremos poniendo las preguntas. Vale, teníamos a Luis Jesús Bautista que nos decía qué podemos temer de la inteligencia artificial. Bueno, lo has tocado en algunos puntos de tu intervención, pero eso, ¿cuáles crees que son los peligros más? Sí, pues ¿qué podemos temer de la IA? Pues, bueno, podemos temer que realmente lo primero de todo es que la tomemos como si fuera un dios o como si fuera
un ente que tiene la verdad absoluta, ¿no? Y eso es un peligro porque no, ni la IA ni nadie tiene la verdad absoluta. Hay que un poco, bueno, puede ser una herramienta de ayuda, pero siempre dudar un poco de si lo que nos dice es cierto o no. Entonces, por ejemplo, ChatGPT, pues sí puede venir bien para ayudarnos a resolver problemas o cuestiones o dudas, pero no tomarla siempre como una verdad absoluta, porque la IA puede estar sesgada o puede tener errores o puede estar también envenenada. Eso es lo que se dirá que es el primer peligro que podemos tener de la IA. Ujú. Luis Jesús seguía también preguntándose, yo, bueno, creo que es pregunta o una afirmación, se está empezando a pensar la inteligencia artificial desde el gobierno, hablaba a través de normativa y María Paloma Cano le añadía y normativa de la Unión Europea. Ujú. Sí, sí, creo que el gobierno, si no recuerdo mal, no recuerdo el dato exacto, pero sé que no sé si fue el año pasado o hace un par de años, no recuerdo exactamente, sí empezó digamos, a esbozar una estrategia de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, tampoco me quiero meter en ese jardín porque no es digamos, mi tema específico, pero sí que es verdad que hay muchos gobiernos o incluso comunidades autónomas que se están empezando a plantear cómo implantar la IA en aplicaciones o en los colegios o en supermercados o demás, ¿no? Tampoco quiero ponerme a especular porque no recuerdo el dato exacto, pero sí que es verdad que, bueno, que digamos, esta implementación de la IA pues requiere también previamente mucho estudio y mucha evaluación de cuáles son las implicaciones éticas de usar la IA y cuáles son los peligros, ¿no? Entonces, antes de darnos prisa. O sea, sí es importante y es necesario también porque es una revolución tecnológica y usar la IA, pero siempre con cabeza y bueno, y no dejarnos llevar ni llevar a la locura de decir que ya la IA va a solucionar todos los problemas, ¿no? Ujú. En Víctor Saavedra, que te preguntaba de dónde se puede ver más información sobre el caso de reconocimiento facial que se comentó justo antes de los takeaway. Vale, si quieres, no sé si te puedo pasar un enlace por Sí, el pásamelo. chat. Sí, yo creo que puedes publicarlo en comentarios o si no me lo pasas por el chat y yo lo publico para que sea accesible a todos. Vale, voy a pasar el enlace. También hay un paper que es un artículo que es un poco más técnico, pero bueno, paso el enlace. Lo paso aquí no sé si lo veis. Ah, pues sí, porque es para todos, genial. Vale, perfecto. Pues luego nos dice Tomás Sánchez, si esa inteligencia artificial de reconocimiento facial utiliza filtros, no recuerdo cómo se llaman, pero son similares a los de detección de bordes, ¿también se verían afectados por el tipo de envenenamiento que introduce ruido del que hablabas? Tipo de que introduce. Sí, depende cómo generes tu ataque de envenenamiento. Si tú en tu ataque de envenenamiento, tienes que tener en cuenta como atacante cuál es el modelo de IA que quieres atacar. Entonces, si sabes que el modelo de IA usa este tipo de reconocimiento de bordes, pues puedes usar esa información a tu favor y puedes generar un ataque que precisamente borre estos bordes. O sea, digamos que un atacante siempre tiene que tener en cuenta qué conoce. O sea, tiene que conocer más o menos el modelo que va a atacar, qué tipo de algoritmia tiene y cómo usar eso para optimizar tu ataque. Vale, y Carmen Santiago, que pregunta, ¿los modelos son cajas negras? ¿Hay alguna forma de detectar y corregir los envenenamientos del modelo? Sí, hay, bueno, digamos, para tú defenderte contra los ataques de envenenamiento hay varias formas. Una es, por ejemplo, mirar los datos y ver los patrones de los datos, ¿no? Filtrar los datos. Y otra forma es mirando tu modelo, como bien dice Carmen. Entonces, mirando a tu modelo, digamos que para detectarlo es más complicado y lo que puedes hacer, pues, bueno, como he puesto antes el ejemplo del relojito con las ruedecitas, pues ver un poco cómo están las ruedecitas, ¿no? Si ves que las ruedecitas, si más o menos tú tienes una idea inicial de cómo pueden ser las ruedecitas y ves que parece que están un poco tocaditas, pues a lo mejor eso te puede dar un indicio de que el modelo ha sido envenenado. Esto en términos de machine learning vendría a ser como mirar los parámetros de tu modelo y ver si los parámetros tienen un patrón esperado o tienen valores que se pasan de lo que debía ser. Entonces, pues puedes detectarlo mirando efectivamente a la distribución, a los patrones de los parámetros de tu modelo. ¿Y cómo corregirlo?
si tu modelo está envenenado, pues es complicado. Una cosa que puedes hacer, por ejemplo, pues es o bien puedes reentrenar tu modelo con datos que tú consideras limpios, aunque puede ser muy costoso. Si es una red neuronal muy grande, pues puede ser muy costoso. O también puedes, lo que se llama técnicamente en inglés, se llama fine tuning, que vendría a ser como no reentrenar desde cero, sino continuar entrenando tu modelo con nuevos datos que sabes que son confiables. De una forma, pues puedes borrar lo malicioso que ha aprendido tu modelo también. Genial. Bueno, Tomás, te daba las gracias por la pregunta que has contestado antes sobre el reconocimiento facial y los filtros. Carlos Rubén Mogrovejo Río Frío. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el factor determinante para la inteligencia artificial fiable? ¿Los datos o el proceso de formación de la inteligencia artificial en su conjunto? Y por otro lado, le ha sorprendido conocer lo difícil que es su corrección cuando se presentan errores. Por lo tanto, ¿cómo es de factible corregir un error? ¿O es mejor crear otro sistema de inteligencia artificial desde cero? Pues yo diría que los datos ambos son importantes, pero si los datos son malos, la IA va a ser mala. No solo va a ser mala, sino que muchas veces, de hecho, teóricamente se sabe que la IA puede amplificar el sesgo que tengan los datos, con lo cual si los datos son malos, poco tienes que hacer. Si los datos son más o menos mediocres, a lo mejor puedes también mejorar la IA, pero lo fundamental es los datos. Porque digamos que la IA en sí, el diseño de la IA también puede ser sesgada, porque lo ha diseñado una persona. Esa persona, el desarrollador o quien haya sido que ha diseñado la IA, puede tener a lo mejor una idea en su cabeza que puede estar sesgada, con lo cual también puede producir errores o puede ser vulnerable a ataques. La segunda pregunta, entonces, corrección. Pero sí, perdona, que la he cortado. Era si le sorprende lo difícil que es su corrección y cómo es de factible corregir un error o si es mejor crear otro sistema, empezar desde cero. Depende de la implicación que tenga tus errores. Si, por ejemplo, tienes una aplicación, por ponerte un ejemplo, en biomédica o de predicción de diagnóstico en hospitales, pues son predicciones muy críticas. Con lo cual, cometer errores ahí es muy importante y tienes que pensártelo bien si merece la pena mantener el sistema o a lo mejor merece la pena crear otro desde cero. En ese caso, a lo mejor posiblemente merece la pena crear otro desde cero. Pero a lo mejor otro tipo de aplicaciones que es de reconocimiento facial, de reconocimiento facial, bueno, más que reconocimiento facial, pues en redes sociales, ¿no? Pues bueno, de seguir un poco la tendencia que tenga la red social y tal, pues a lo mejor cometer errores ahí puede ser no tan costoso, ¿no? Porque, digamos, cometer un error ahí no va a matar a nadie. O sea, es un poco donde quiero llegar. O sea, si la implicación de cometer tu error es crítica porque puede verse implicado en la vida de una persona, pues a lo mejor tienes que diseñar el modelo desde cero. Vale. Emilio Moyano, que hace una doble pregunta, pero al final da la sensación de que la única defensa frente a los ataques de envenenamiento es la supervisión humana y entonces, pregunta, tomando la idea de los unlearnable examples y de la fotografía en las redes sociales, este mecanismo de defensa puede utilizarse para evitar que se utilicen nuestros datos ilegítimamente o bien utilizar una imagen comprometida de un tercero ilegítimamente sin que los mecanismos que tienen las redes sociales para evitar esos abusos puedan detectarlos. Entonces, ¿es la supervisión humana la solución? Efectivamente es la solución más, digamos, más eficiente, pero posiblemente también es la más costosa, porque muchas veces si tienes millones de datos, pues no puedes tener a miles de personas comprobando los datos, porque también las personas podemos cometer errores. Con lo cual es un compromiso. Hay que tener un equipo de gente en tu empresa o en tu aplicación o lo que sea que compruebe la veracidad de los datos, por un lado, y también que eso se complemente con mecanismos, que pueden ser algoritmos o un diseño, digamos, automático que también te compruebe los datos. Yo creo que es ambos, pues, mecanismo de detección de outliers y supervisión humana conjunta. Vale. Antonio Castejón, desde hace poco estoy trabajando con modelos autosupervisados que generan representaciones sin utilizar las etiquetas o no toda su totalidad en su entrenamiento. ¿Crees que modelos no supervisados pueden ser efectivos contra ciertos ataques de envenenamiento?
Sí que es verdad que los ataques de envenenamiento hasta ahora se han centrado más en los modelos supervisados, clasificación sobre todo. Contra no supervisado hay menos, pero sí que hay ataques, por ejemplo, para algoritmos de tipo de clustering. Clustering básicamente es agrupar tu dato de entrenamiento, ¿no? Como si fueran, bueno, pues por un poco por similitud, ¿no? Tienes características que son parecidas, pues los agrupas, o tienes otro grupo que tiene otras características más o menos parecidas, pues lo puedes agrupar. Pues hay ataques que es contra algoritmos de clustering que efectivamente lo que hacen es producir clústeres erróneos, o sea, poner, por ejemplo, muestras entre dos clústeres que lo que hacen a lo mejor es unir ambos clústeres y puedes también producir errores allí. Por ponerte un ejemplo. O sea, también se podría hacer. Es menos común en la literatura, pero también se pueden hacer perfectamente, sí. Vale. Patricia López, muchas gracias por la exposición. ¿Crees que los dark patterns van a suponer un incremento del poison data? No sé muy bien qué te refieres con dark patterns. No podemos esperar, si quieres, Patricia, Sí. acláranos y seguimos con la siguiente pregunta y retomamos contigo, ¿vale? Patricia, si puedes, por favor, en comentario. Comenta Carlos Rubén Mogrovejo cuando has contestado la pregunta anterior, ¿recuerdas? La de empezar desde cero, corregir un error y luego cuál es el factor determinante para la fiabilidad de una IA, los datos del proceso de formación. Y cuando le has contestado, te decía que gracias por la respuesta, que es curiosa tu respuesta porque cuando preguntas a alguien de formación jurídica, menciona que el problema es el entrenamiento y en tu caso, con formación técnica, mencionas los datos. Sí, yo, bueno, porque por mi experiencia a lo mejor también puedo estar un poco sesgado porque me he dedicado mucho a este tipo de ataques, ¿no? Pero yo creo que lo importante es, por un lado, pues eso, precisamente comprobar los datos y también yo creo que algo que no se ha hecho hasta ahora, pero que se debe empezar a hacer es diseñar modelos o diseñar arquitecturas que de alguna forma sean más robustas frente a ataques, no solo para generalizar, sino también frente a ataques, ¿no? Que es una línea de investigación que yo creo que se puede llevar a cabo. ¿En un modelo puede tener sesgo? Sí, puede tenerlo de por sí, pero el sesgo siempre está amplificado por los datos. A ver, estábamos esperando a Patricia, que no sé si siguen en línea, que era la pregunta de los dark patterns. Que no se lo dejamos. Ah, sí, mira. Perdona, Patricia. Métodos para conseguir más datos sin el conocimiento del usuario. En este caso me refiero a si por medio de resultados erróneos se pueden recoger datos que no son necesarios o llegar incluso a confundir a los usuarios. Conseguir más datos sin el conocimiento del usuario. A ver, que lo piense. O sea, depende, o sea, igual. O sea, si lo de sin el conocimiento del usuario, ¿te refieres sin el conocimiento o sin el consentimiento? ¿Me entiendes? Bueno, entiendo, bueno, sin el conocimiento, o sea, que quiere decir que a lo mejor una aplicación por una red social te empieza a aprender más sobre tus imágenes o aprender más sobre los datos que estás, o sea, los textos que estás escribiendo y demás. Entonces, bueno, yo creo que el tema es un poco delicado en cualquier caso si usa datos sin tu consentimiento, ¿no? O sea, creo que lo que te estás refiriendo es que si una IA empieza a tener muchos errores, lo que hace a lo mejor, lo que dice el diseñador o el desarrollador es recoger más datos de alguna forma y si eso es peligroso, pues depende siempre de la calidad de los datos y depende de si la fuente de los datos es confiable. Tú a lo mejor también como usuario puedes tener mala hostia y si sabes que eso puede pasar, pues a lo mejor puedes subir más datos maliciosos y hacer que la IA se retroalimente con datos más y más negativos y al final pues los errores se van amplificando cada vez más y entra en un bucle que al final la aplicación tiene que apagar el modelo de IA. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, si no, repítemela y te la como aclaro. sigue abierto el chat, Patricia Sí. nos dice, Tomás Sánchez, ¿puede servir la explicabilidad para combatir algún tipo de ataque? Y dice luego, por si sirve, para
para poder detectar por qué el modelo toma una decisión u otra y así detectar el problema. Sí, la explicabilidad puede servir. De hecho, hay algunos artículos, algunas investigaciones que van en esa línea. Es ver un poco, digamos, el algoritmo de IA, que es una caja, pues ver un poco los patrones de cómo funciona, cómo cambia la salida cuando modificamos la entrada, ¿no? Pues si modifico la entrada un poquito, la salida se modifica esto otro. O si modifico esta otra entrada este poquito, la otra salida se modifica todo esto. Pues puede más o menos, por ahí puede también ver un poco los tiros, y si tú de alguna forma puedes explicar el modelo, también puedes explicar el ataque y puedes reducir un poco la variabilidad o la estabilidad que tenga, puedes mejorar la estabilidad que tenga el modelo en esa entrada en particular. Si puedes hacer que el modelo sea más difícil modificar la salida cuando modifico la entrada, pues es más robusto, con lo cual te puede ayudar también la explicabilidad en ese sentido. Vale, y bueno, y Patricia sí que se refería justo a lo que has contestado, que muchas gracias. Y, pues, es un tema sensible a la actualidad. Y te da las gracias por tu tiempo. No leo los agradecimientos de todos, de todas, Tomás Sánchez ahora, pero bueno, todo el mundo. Estamos ya en tiempo, o sea que cumplido, entonces no sé si hay alguien más una última pregunta o tal, y si no, pasamos a despedir el webinar. Sí, pues yo creo que sí, pues eso. Javier, mil gracias por tu tiempo, ha sido muy interesante. Vamos viendo facetas de la inteligencia artificial, va a dar para mucho, es la revolución en la que estamos metidos, que es un tsunami, o a lo mejor no es un tsunami porque los tsunamis no se pueden contener, pero sí es un fenómeno que tenemos que tener en cuenta, al que nos tenemos que adaptar, y nos ayuda muchísimo que personas como tú, investigadores que han salido además que encima has salido de la Carlos III, nos ayudéis a completar la visión, a tomar decisiones y en nuestros trabajos y en nuestra vida, y a aprender, que ya solo con eso sería suficiente. Así que mil gracias, Javier. Muchísimas gracias, Agustín, y muchas gracias otra vez a todos por atender, y espero que os haya gustado la charla y nada, y que tengáis un buen verano todos. Genial. Pues eso, sí, yo también os deseo muy buen verano. No sé si haremos algún webinar antes, pero ya vamos muy justos y ya hay que pensar en cerrar trabajos y a ver las vacaciones, que sean lo más largas y más felices para todos posibles. Así que nada, ya sabéis que nos tenéis, acabo de publicar los enlaces donde nos tenéis siempre controlados en alumni@uc3m.es para cualquier cosa que necesitéis de alumni, logística, de acceso a la plataforma, de preguntas, del programa mentoring, de las becas alumni, de lo que os dé la gana, y en nuestra página de alumni que cuelga de la página de la universidad, y que ahí tenéis el acceso a los webinars, aunque os escribiremos a quienes habéis participado para daros cuando tengamos ya el vídeo subido al canal de YouTube y Vale. que podáis recuperarlo. Si alguno tiene alguna preguntilla más, alguna duda, o quiere que le pase algún enlace, lo que sea, si queréis os dejo por aquí también mi correo en el chat. Genial. Vale, lo dejo aquí. Vale, no sé si lo podéis ver. Ahí lo dejo. Sí, j.cano@imperial.ac.uk. Genial, pues muchísimas gracias, Javier, también por esta asistencia, este postventa que nos haces. Muchísimas gracias, y eso, muchísimas gracias a todas y a todos, y nos vemos en las siguientes actividades de alumni, y eso, buen verano. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.